Inicio a la última mesa del día de hoy, que es un homenaje al doctor Ramón Shirao. Dentro de los ponentes estaba Julio Ubar, pero se disculpa porque está enfermo y no va a poder estar. También la doctora Juliana González no podía estar el día de hoy, pero mandó su ponencia que será leída hasta el final. Voy a dar la palabra a la doctora Margarita Valdés. Ella va a iniciar con este homenaje a Ramón Shirao. Aquí hoy el deseo de recordar y rendir homenaje a un querido miembro de este instituto e investigador emérito, Ramón Shirao Subías, quien falleció a los 93 años el pasado 26 de julio. Es para mí un honor tener la oportunidad de referirme aquí a algunos de los aspectos que más admiré en la vida y en la obra de mi maestro y muy querido amigo. Ramón fue maestro no solo de muchos de los aquí presentes, sino de muchas generaciones de estudiantes de filosofía. Enseñó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1947 hasta el final de su vida y publicó en México en 1964, hace la friolera de 63 años, una estupenda introducción a la historia de la filosofía que ha permitido a decenas de miles de estudiantes en este país entrar en contacto con el pensamiento filosófico universal a través de un excelente texto. El libro, escrito con mucha elegancia y claridad, se propone hacer comprensibles a los jóvenes y a personas no tan jóvenes que se asomen a él los más complejos pensamientos que a través de la historia, desde la antigua Grecia hasta Heidegger, Wittgenstein, Chomsky, han venido a configurar lo que hoy conocemos como filosofía. En este libro, Ramón, como buen intelectual de amplias miras que fue, entiende la filosofía en un sentido amplio, no como el resultado de una reflexión a priori meramente argumentativa, sino como una cuestión vital, como él dice, como la búsqueda inveterada de la verdad, pero no de la verdad abstracta, sino de una verdad que pueda darle sentido a nuestra vida. Esta, considera Shirao, en la introducción a su libro, es una cuestión metafísica de primerísima importancia que obliga a quienes se la plantean a preguntarse por la posibilidad del conocimiento y también a reflexionar sobre cómo hemos de comportarnos. Esto es, responder a la gran cuestión metafísica requiere de la teoría del conocimiento y de la ética. Consecuentemente, en su libro, Ramón presenta con mucha claridad temas de metafísica, epistemología y filosofía moral en los más diversos autores, temas que, como dije antes, para Ramón tienen que ver en último término con la búsqueda de una verdad que dé sentido a nuestras vidas. El talante religioso de Ramón se hace evidente a los lectores de su libro cuando sostiene, luego de habernos mostrado su enorme cultura filosófica, que solo una verdad religiosa puede cumplir semejante tarea. Además de amigo magnífico, filósofo original y gran poeta, Ramón fue un maestro extraordinario, que durante más de 6 décadas nunca dejó de reunirse cada semana con estudiantes, primero en su legendario curso de Filosofía y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y luego en sus últimos años en seminarios sobre autores tan diversos como Heidegger, Sor Juana, Dante y Platón, sin olvidar, por supuesto, sus favoritos, los poetas provenzales y los poetas y pensadores místicos. Es a todas luces admirable que Ramón haya conservado hasta el final de su vida un gran entusiasmo por transmitir la cultura pura y dura, y una pasión por compartir con los jóvenes y no tan jóvenes sus pensamientos sobre autores y temas fundamentales. Pues si algo caracterizó a Ramón, fue por una parte la generosidad con la que siempre compartió sus pensamientos con alumnos, colegas y amigos, y por otra la profundidad y relevancia cultural y vital de los temas que le gustaba tocar. Hay filósofos que hacen de su vida y su obra cosas diferentes, otros en cambio que hacen de ambas una unidad indisoluble. Yo creo que Ramón perteneció a este segundo grupo. Los temas que lo ocuparon y le preocuparon durante más de 60 años
Fueron temas que podrían, más de 70 años, fueron temas que podríamos llamar existenciales en el mejor sentido de esta palabra. Esto es, cuestiones como la muerte, el sentido de la vida, el amor, lo místico. Y estos mismos temas que exploró a profundidad de alguna manera, moldearon su vida, haciendo de él la persona singularísima que él fue. La coherencia entre la vida y la obra de Ramón es algo que deriva también de su concepción de la filosofía, pues para él, el verdadero filósofo nutre su pensamiento de todo lo que forma parte de su vida. En su ensayo sobre Wittgenstein, que se llama Wittgenstein y lo místico, luego de ofrecer una breve biografía de Wittgenstein, escribe con mucha convicción que los datos biográficos que ofrece no son extrafilosóficos, dice. Y no lo son, cito, porque un filósofo no es, dice, no debe ser un ente abstracto, sino una persona viva que integra en sí y por tanto en su filosofía cuanto lee, siente y vive. La biografía es parte del pensamiento, sobre todo cuando se trata de cuestiones vitales. Fin de la cita. Para Ramón, la vida y la obra de un filósofo deben estar, pues, íntimamente entrelazadas, y su propia vida, creo yo, fue testimonio de esta convicción. Ramón fue ante todo una persona congruente con su obra. Lo fue, diría yo, de manera superlativa. Su vida y persona fueron, por así decirlo, una imagen de espejo. Su vida y persona fueron una imagen de espejo de su obra. Poesía y filosofía fueron los dos asuntos que absorbieron a Ramón, pero también fueron en él actividades permanentes. La unión entre pensamiento y poesía que encontramos en la obra de Ramón no es de ninguna manera casual, no es un mero asunto de preferencias o gustos personales. Son en el pensamiento de Ramón dos formas de conocer que se necesitan mutuamente. Conocer, escribe Ramón, no es solamente analizar palabras, conceptos, ideas. Conocer es al mismo tiempo percibir, sentir, nacer con el mundo, con los otros. La vida de Ramón fue también muestra de una íntima unión entre poesía y filosofía. Él no solo escribió sobre filosofía, sino que filosofó. Y no solo escribió sobre poesía, sino que fue un gran poeta. Su filosofía y su poesía se necesitan mutuamente. Su poesía expresa aquello que no puede decirse en filosofía, lo inefable. Y su filosofía intenta describir e iluminar experiencias profundamente poéticas. Ambas actividades son, a fin de cuentas, intentos de integrar en el terreno de lo religioso que constituye, creo yo, la motivación última de su filosofía y su poesía. Siempre le asombró mucho lo inacible de todo lo singular y concreto, de todo lo individual y repetible. Cada vez que intentamos describirlo, se escribe, no tenemos más remedio que echar mano de conceptos generales, de categorías que no acaban de darnos exactamente eso que queremos describir. Esa incapacidad de expresar con el lenguaje común aquello que es único, singular, y la imposibilidad de decir en filosofía lo que a Ramón más le importa, lo trascendente, lo llevaron de la filosofía a la poesía y lo condujeron a inventar esa combinación suya tan especial que es el pensamiento que se nutre de literatura, poesía y filosofía. Conversar con Ramón fue siempre una experiencia única. Era sumergirse en una mezcla de calidez y misterio. Era sentirlo cercano y cotidiano, pero era también sentir que su mente flotaba por territorios altísimos, que se paseaba a sus anchas por complicados paisajes culturales de donde siempre sacaba el dato justo para iluminar con una luz especial el tema de que se tratara. No importaba de qué se hablara con él, podía ser del tomate o el pescado que estábamos comiendo, de Borges o de Pascal, de Barcelona y el paisaje mediterráneo, o del tiempo de los trovadores y la Divina Comedia. Cuando él intervenía, lo hacía siempre de forma breve o con preguntas puntuales, mencionando con frecuencia autores del pasado, muchas veces olvidados o desconocidos, que él se encargó de recuperar y mostrar con toda su actualidad y pertinencia. Para Ramón no había conocimiento ni cultura sin memoria, decía él. Para que haya cultura se requiere continuidad, y para ello se requiere que lo que se escribe en el presente se conecte con sus antecedentes inmediatos y remotos, con lo escrito en el pasado,
especialmente cuando, comillas, cito, ha sido bien pensado y bien escrito. En uno de sus brevísimos ensayos, como él los llama, recogidos en su libro Epígrafes y Comentarios, un librito que a mí me gusta especialmente, escribe Ramón: tengo horror al vacío del pasado cuando sé que ese pasado está lleno. Sé que si no sabemos recordar y releer, volver a ver con toda la vigencia y actualidad a nuestros hombres del pasado inmediato, remoto, careceremos de una cultura con continuidad. Recobremos a los olvidados. Fin de la cita. En sus ensayos y conversaciones creo que Ramón cumplió con creces ese trabajo de recuperación. Si queremos describir de alguna manera la persona que fue Ramón, no creo que encontremos mejores palabras que las que él mismo escribió acerca de algunos de sus libros. Por ejemplo, en el prólogo de su antología personal publicada en 1976, escribe: la idea de una profunda unidad entre poesía y pensamiento acaso aparezca en esta antología. Expresarse, tratar de entender la vida, la muerte, el amor, son comunes a filosofía y poesía. Y son asuntos, como señalé yo antes, fin de la cita, que ocuparon el lugar central en la vida de Ramón. En Epígrafes y Comentarios, en donde recoge una buena parte de los epígrafes que publicó en su estupenda revista Diálogos, leemos lo siguiente, cito: más allá de las diversas apariencias, una preocupación inicial recorre este libro. Podría afirmarse que esta preocupación es de índole poética, metafísica, y ahora añadiría yo, moral y religiosa. Fin de la cita. No es posible describir la personalidad de Ramón sin mencionar su estilo muy peculiar de razonar, es decir, esa manera suave como procedía intelectualmente cuando nos presentaba una idea filosófica con ánimo de persuadirnos, como decía él. Para él, ni el ensayo ni la conversación filosófica eran una secuencia de enunciados lógicamente concatenados que conducían a una conclusión inapelable. Pensar filosóficamente para Ramón no tenía como meta convencer a su interlocutor de alguna verdad mediante argumentos lógicos indiscutibles, sino más bien permitirle ver al otro probabilidades, decía él. El ensayo, decía, solo puede aspirar a hacerle ver al otro como probable, nunca como una certeza lógica, lo que le proponemos. Hay un ensayo recogido en su antología personal, o en su antología, también en su antología, que se llama Dioses, ídolos, argumentos, que me gusta especialmente. En él Ramón expresa con toda claridad que su método no es puramente lógico. Escribe, y cito: no trato de convencer a nadie por inferencias necesarias. No pretendo convencer ni mediante argumentos de exactitud matemática, ni mediante argumentos que Borges llamaría policiales. A lo único a lo que aspira Ramón es a presentarnos lo que llama una persuasión probable. La idea que nos propone en este ensayo es una que aparece muy frecuentemente en los escritos de teólogos, místicos y hombres religiosos, que el orden que observamos en el mundo nos revela la presencia de un ordenador divino o de un jardinero, como dice él. Shirao no piensa que tal afirmación sea la conclusión de algún argumento definitivo, sino solo, como dije antes, una persuasión probable. Es decir, una afirmación que nos parece más creíble que otras, tal vez la más creíble, a partir de ciertos hechos que observamos en el mundo natural. No se trata del resultado de una inferencia lógica, sino del resultado de abrir bien los ojos, la inteligencia y el corazón. Este estilo personal de filosofar de Ramón resulta además totalmente congruente con su propia personalidad, siempre amable, suave, antidogmático, conciliador, lo cual lo convirtió, creo que en un amigo de todos y en un enemigo imposible. A Ramón le obsesionó siempre el tema del tiempo, no el del tiempo abstracto e impersonal, sino el tiempo vivido, el tiempo tal como lo vivimos, ese tiempo que no transcurre, dice él, sino que ocurre. Desde 1953, Ramón Shirao se ocupó de mostrar de múltiples maneras que la categoría que corresponde al vivir humano no es la de ser, tan adusta y solemne, dice, sino la de estar.
mucho más humilde y sobre todo más humana. Cito, el soy, dice Ramón, es una asfixia. El estoy es respiración. Estar es respirar. Cito nuevamente, el estar, escribe Shiraou, nos pone en situación, nos instala, nos coloca en el espacio y nos instala en el tiempo, nos da nuestro lugar. Ramón llamaba mucho la atención sobre el hecho de que en español existan estos dos verbos, ser y estar, que no existen en otras lenguas. En italiano sí, ¿no? No, en inglés no, en francés tampoco, y en alemán tampoco. No, tampoco. Entonces, solamente en italiano, por algo de ser. Pero a él le llamaba mucho la atención, ¿sí? En alemán hay más. Bueno, en alemán puedes construir cualquiera que quieras. ¿Cuántas hay? No, hay varias modalidades de estar. Pero es como siendo. Estar. Pero es como estar parado, como estar en un lugar. Pero estar en un jardín sentado, esa era una experiencia que le gustaba a Ramón. Bueno, estar, nos decía él, es algo que involucra necesariamente un cuerpo, no así el ser. Somos, dice Shiraou, no conciencias puras, no subjetividades desprendidas, sino personas, alma-cuerpos. Y ningún análisis del existir humano puede ser satisfactorio si no hace mención esencial a nuestro cuerpo. Estar, dice Shiraou, significa con dignidad y modestia, con humildad y orgullo, arraigar en la tierra y vivir en relación subjetiva con los otros. Y estar es también aspirar a algo que nos trasciende. Sí, fin de la cita. Nuevamente constatamos en estas palabras una clara correspondencia entre la vida y la obra de Shiraou, entre lo que escribe y lo que vive. Él es alguien que estuvo, es decir, que tuvo arraigo en la tierra, que estuvo instalado en este mundo, que vivió en relación amistosa, amorosa, inteligente y amable con todos los que lo rodearon, y que por encima de todo esto aspiró con su poesía a alcanzar lo que lo trasciende. El estar, escribió Ramón, nos permite entender mejor que el ser, la experiencia que se acumula, la vida que cambia y se modifica. El estar es acumulativo, mientras más duramos, estamos más. En sentido de la presencia, su primer libro, escribe Ramón, creo que te vas a referir tú a esto, ¿verdad? El hecho de estar más tiempo en el camino indica un estar más, una dilatación de nuestra presencia. La presencia de Ramón se dilató por 93 años. Antes de concluir, quiero mencionar una breve frase que escribe Ramón en el prólogo de su antología personal y que nuevamente creo que lo pinta de cuerpo entero. Dice así, cito, es difícil, algo pedante, hablar de uno mismo. Voy de acuerdo con Pascual. Ay, pero Pascal. Con Pascal. El yo es odioso, pero me vuelvo a citar. Dice, es difícil, algo pedante, hablar de uno mismo. Voy de acuerdo con Pascal. El yo es odioso. Y fin de la cita. Ramón se rehúsa a hablar de sí mismo. Prueba de elegancia y de buen gusto, creo yo. Pero prueba también de un temple modesto que lo engrandeció siempre. Y prueba también, como él dice, de tener, bueno, como digo yo más bien, y prueba por cómo lo dice, de tener una excelente pluma. Es un decir que Ramón se haya negado a escribir sobre sí mismo, pues en cada línea que escribió, se escribió a sí mismo. Está todo él. Su obra, como he tratado de sugerir, lo describe, lo retrata, nos entrega la más fiel imagen de Ramón que pudiéramos desear. La partida de Ramón deja un enorme hueco en la cultura de nuestro país, del instituto, y también un gran hueco en la vida de quienes lo conocimos y lo quisimos. Gracias. La intervención de la doctora Margarita Valdés, y le agradecemos pues las experiencias compartidas con el tiempo vivido con Ramón Shiraou. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente participación, que es la
del doctor Gustavo Ortiz, que se denomina Poesía y Conocimiento. Muchas gracias, Ivette. Y gracias también a Tere, que fue quien me invitó a participar en esta mesa. Mucho gusto estar aquí. Gracias a todos. Porque yo estimaba mucho a Ramón, que es su alumno en varios cursos de la facultad. Y bueno, ya como colega empezamos a tener una relación diferente y debo decir que es por Ramón que yo empecé a escribir sobre temas de filosofía de la poesía, que me parece que es un tema fascinante. Ramón Shirao fue un filósofo y un poeta, pero sobre todo fue un filósofo de la poesía. Mucho de su obra se centra en esta área. Incluso en sus ensayos críticos sobre poetas y sobre poesía, Shirao no se limitaba a la crítica literaria, sino que iba más allá y hacía filosofía de la poesía. La tesis central de Ramón en este terreno fue que la poesía es una forma de conocimiento. La poesía como conocimiento, es el lema de su libro Poesía y Conocimiento de 1978. No obstante, para nuestro pesar, me parece que esta idea no ha recibido la atención que merece. Muchas veces escuchamos a gente que repite estas ideas de Shirao, pero sin dar mayor argumentación, como si la idea de que la poesía de conocimiento fuera tan obvia. Pero no lo es. Sin duda, Shirao no está solo al sostener que la poesía proporciona conocimiento y que encarna o representa verdades de un cierto tipo. Hay una larguísima tradición de filósofos y poetas para quienes el arte, la poesía en particular, dan verdades y por tanto nos dan conocimiento. Sin embargo, existe una tradición tan o más larga que afirma que ni el arte ni la poesía nos dan verdades, o en el mejor de los casos, lo que nos dan son verdades triviales. Si bien la filosofía nació en Grecia a partir de poemas como los de Parménides o Empédocles, muy pronto buscó distanciarse de la poesía. Platón representa mejor que nadie la postura de que la filosofía tenía que alejarse de la poesía. Platón, si se acuerdan, expulsa a los poetas de la República, entre otras cosas, bajo la acusación de que multipliquen las apariencias, creando representaciones de cosas que no existen o que no tienen un referente en el mundo de las ideas. Los poetas no pueden sino decir falsedades. Por lo tanto, la poesía no descubre verdades ni da conocimiento. Además, Homero y otros poetas promueven ideales morales incorrectos al alabar las escandalosas vidas de los dioses mitológicos. Allí empieza entonces lo que Aristóteles llamará la vieja disputa entre la poesía y la filosofía. Y buena parte de la disputa consistía en la cuestión del carácter cognitivo de la poesía. Aunque algunos griegos defendieron la idea de que podemos llamar la idea de lo que podemos llamar el cognoscitivismo poético, la idea encuentra su máxima expresión en el romanticismo del siglo XIX. La encontramos en otros periodos de la historia, pero creo que ahí es donde es particularmente importante. Para muchos poetas románticos, la poesía va a la esencia de la realidad y nos entrega verdades que ni la ciencia ni la filosofía llegan a descubrir. Schelling, por ejemplo, pensaba que el arte busca la representación de lo absoluto, nos da una intuición inconsciente y más profunda de la realidad, descubre y hace visible lo que en las cosas hay de esencial, y por eso nos da un conocimiento de lo más alto, decía Schelling. De similar opinión era Schlegel, quien afirmaba que, cito, lo más elevado, puesto que es inefable, se puede decir solo alegóricamente. Por eso los misterios más recónditos de todas las artes y ciencias son propiedad de la poesía. Fin de cita. Schlegel pensaba que era imposible tener un conocimiento discursivo del absoluto y que solo a través de la poesía podíamos representárnoslo. O sea, nos da un conocimiento no discursivo. Muchos románticos compartían la misma idea. El poeta inglés Shelley afirma que, cito, la poesía es de hecho algo divino, está al mismo tiempo en el centro y en la circunferencia del conocimiento. Es aquello que comprende a toda la ciencia y a lo que toda la ciencia debe referirse. Aquí Shelley. Hay una cierta obsesión en el romanticismo en torno a la idea de que la poesía es proveedora de un tipo de conocimiento más alto que otros tipos de conocimiento y de que al mismo tiempo unifica estos tipos de conocimiento. Posteriormente, los herederos del romanticismo, como simbolismo, también sostendrán que el arte debe descubrir verdades absolutas que solo se pueden representar de un modo indirecto, simbólico, a través de correspondencias. Según afirma Esteban Torre,
un estudioso del simbolismo, dice: para los simbolistas, la función de la poesía consiste precisamente en poner de manifiesto las correspondencias, si se acuerdan es el título de un poema de Baudelaire, las correspondencias que existen entre las sensaciones, entre las cosas, entre las sensaciones y las cosas, entre el mundo sensible y el mundo del espíritu. Cuando el hombre conozca esas correspondencias, llegará a entender la palabra en su sentido espiritual y podrá alcanzar el conocimiento de verdades más ocultas. Fin de cita. El surrealismo, su heredero, también sostenía que el arte debía descubrirnos el funcionamiento real del pensamiento, según se retoma en el manifiesto surrealista. Y al descubrirnos ese mundo cognitivo, del inconsciente y los sueños, podremos llegar a descubrir una perspectiva más profunda de nosotros mismos y del mundo. Eso es en lo que respecta a lo que los poetas han pensado sobre el tema. Entre los filósofos que han sostenido este cognoscitivismo estético, un lugar especial merece la idea hegeliana del fin del arte. Hegel combina las ideas de que el arte proporciona conocimiento con la de que es una forma de filosofía. Por un lado, el arte es una forma del espíritu absoluto, es decir, que en el arte el espíritu tiene una contemplación intuitiva de sí mismo, se reconoce a sí mismo tal cual es. O sea, es una forma de autoconciencia y de autoconocimiento del espíritu. En otras palabras, a través del arte, el espíritu se conoce a sí mismo. Por otro lado, para Hegel, el arte ha llegado a su fin porque se ha transmutado en filosofía. Es decir, el arte se ha hecho autoconsciente y se ha convertido en una reflexión sobre la naturaleza misma del arte. Se ha convertido en filosofía del arte. La poesía, como quehacer artístico, se ha convertido en el objeto de la misma poesía. Se ha volcado a reflexionar sobre su propia naturaleza, convirtiéndose en filosofía de la poesía. Estas ideas van a influir fuertemente no solamente en escuelas filosóficas neo-hegelianas, fenomenológicas, hermenéuticas y de otros tipos, sino también en el quehacer de muchos poetas que reflexionan en sus poemas acerca del quehacer poético. Pienso sobre todo aquí, por ejemplo, en Octavio Paz. Ramón Xirau se inserta en esta tradición que ha afirmado el carácter cognitivo de la poesía. Argumenta que la poesía constituye una forma privilegiada de conocimiento del mundo. La poesía nos da un acceso privilegiado a ciertos aspectos de la realidad y en ocasiones nos puede llevar a trascenderla y a tener conocimiento, por ejemplo, de entidades supranaturales o trascendentales. Un tema que le da muy preciado a Ramón, el del conocimiento místico. De hecho, dedica un libro, por lo menos que se llama Dos poetas y lo sagrado, a examinar los elementos místicos en la poesía de Juan Ramón Jiménez y de César Vallejo. Tanto la creación de poesía por parte del poeta como su reacción por parte del lector formarían parte de un proceso de descubrimiento o revelación del mundo, de un proceso de conocimiento de la realidad y de Dios, o de lo sagrado. A través del conocimiento que nos da la poesía, llegamos a la posesión de un cierto tipo de verdades, dice Ramón, a las que tal vez no podríamos acceder de otro modo, por ejemplo, a través de la ciencia. Es a través de la combinación del lenguaje conceptual, imaginativo y emotivo que se dan en la poesía que ésta puede desvelar esas verdades. Ahora, afirmar que la poesía da conocimiento no constituye ninguna defensa de esta idea. Quienes se han opuesto a la teoría han dado razones para pensar que la poesía da algún tipo de verdades sobre el conocimiento. Después de Platón, probablemente el ejemplo más famoso es el de Jean-Paul Sartre. Sartre niega completamente el carácter cognitivo de la poesía. En ¿Qué es la literatura? Un libro que supongo que ya no se lee más, pero bueno, Sartre distingue entre literatura y poesía. Mientras que para la literatura en prosa el lenguaje es un instrumento, signos que usamos para referirnos a los objetos, para la poesía el lenguaje deja de ser un instrumento, carece del elemento referencial o designativo de la literatura, dice Sartre, y se convierte en un objeto al servicio del cual está el poeta. Sartre rechazaría la idea de que la poesía nos da algún tipo de verdades o de conocimiento, puesto que no tiene ningún carácter designativo o referencial, es decir, no se refiere a nada. Me parece que es extrema la posición de Sartre. ¿Sí? O sea, uno podría argumentar que mucha poesía tiene un carácter referencial, la poesía épica, la poesía histórica, la poesía romántica,
En fin, creo que más bien se estaba pensando en, no sé, algo así como la poesía de Mallarmé o algo así. Sin embargo, no es común que los filósofos nieguen el carácter cognitivo de la poesía de un modo tan radical como lo hizo Sartre. En general, quienes admiten que la poesía nos da conocimiento se dividen en dos grupos. Uno, quienes argumentan que la poesía nos da un conocimiento privilegiado o sui generis, como los románticos, los surrealistas o Ramón. Y dos, y por cierto, Ramón no estaba solo en esto entre nosotros. De la misma opinión era Adolfo Sánchez Vázquez. En un texto que se llama Sobre la verdad en la literatura y las artes, Sánchez Vázquez dice: el conocimiento artístico permite conocer formas de la experiencia humana, una actitud del hombre ante las cosas que la ciencia no revela. Bueno, entonces tenemos estos los que piensan que nos da conocimiento sui generis, y dos, quienes afirman que la poesía sí nos da un conocimiento, pero es un tipo de conocimiento que podríamos obtener por otros medios en la vida cotidiana. Es decir, es un conocimiento trivial. Esta última tesis le quita todo el atractivo al cognitivismo poético. Cualesquiera que pensemos que son las fuentes de la poesía, es difícil negar que tiene una función cognitiva. No solo en términos de los procesos cognitivos que entran en juego en la experiencia poética, que es lo que estudia, por ejemplo, la poética cognitiva contemporánea, sino literalmente como conocimiento. Es indudable que hay formas en las que la poesía nos da conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en la poesía épica, que nos da a conocer hechos históricos, pero también un tipo de poesía más personal, que nos permite conocer las emociones del poeta. En fin, los ejemplos sobran. No obstante, típicamente quienes sostienen la tesis de la poesía como de que la poesía nos da conocimiento, como Ramón, apuestan por la opción del conocimiento sui generis, es decir, conocimiento práctico, de valores, conocimiento moral, de entidades supranaturales, del absoluto. En fin, puede haber todo un catálogo de cosas que supuestamente podemos conocer a través de la poesía, pero entonces la tesis se convierte en algo más controversial. Hay varios problemas con sostener que la poesía nos da conocimiento sui generis, es decir, más profundo, más comprensivo, diferentes que nos da la filosofía o la ciencia. Tal vez el argumento más fuerte en contra de esta teoría lo encontramos en Hilary Putnam, que en un texto sobre literatura dice esto, cito: estos pensadores, o sea, quienes sostienen el cognitivismo estético, creen que los dramaturgos griegos, la psicología freudiana y la novela rusa encarnan conocimiento sobre el hombre. De este modo entran y no entran en conflicto con la ciencia. Están en conflicto con ella porque representan un tipo de conocimiento rival y por lo tanto le disputan su pretensión de monopolizar el conocimiento confiable. Pero se trata de un tipo de conocimiento rival y en consecuencia no es susceptible de comprobación científica. Si añadimos la pretensión de que este tipo de conocimiento rival es en cierto modo superior o más importante que el científico, nos encontramos frente a una verdadera posición oscurantista. Sin duda no la que sostiene el estudioso o el crítico literario serio, sino la correspondiente a la religión de la literatura. No importa cuán profundas parezcan las observaciones psicológicas de un novelista o de un poeta, podríamos añadir, no pueden llamarse conocimientos si no han sido probadas. Hasta aquí Putnam. Según esto, si la literatura, y en nuestro caso más particular la poesía, nos da un tipo de conocimiento rival al de la ciencia, entonces tendría que ser capaz de probar esas verdades. Sin embargo, en la poesía no encontramos ningún modo de probarlas, y si no se pueden probar, entonces no son verdades distintas o superiores a las de la ciencia o la filosofía. Ahora, puede ser que la palabra prueba resulte demasiado fuerte para algunos y que suene un tanto positivista, porque no es necesario comprometernos con ningún método de contrastación empírica o algo por el estilo. Bastaría con que usáramos el término justificación para que se mantenga la objeción. Sin justificación no habría conocimiento, según la definición platónica tradicional. Conocer es tener creencias verdaderas justificadas, o dependiendo de la teoría epistémica, creencias confiables o que cumplan con alguna otra condición que en general la poesía no cumple. Incluso si uno adquiere creencias verdaderas a través de la poesía, no encuentra el mismo modo de justificarlas en la misma poesía. En segundo lugar, si la función primaria de la poesía, al menos una de sus funciones primarias, según que tan fuerte sea la postura cognitivista, si su función
fuera a descubrir verdades, lo más probable sería que nuestra actitud hacia la poesía cambiara, como lo afirmó Frege. Cito aquí. Al oír un poema épico, dice Frege, por ejemplo, aparte de la eufonía del lenguaje, solo nos interesa en el sentido. Solo nos interesa en el sentido de las frases y las imágenes y sentimientos que se suscitan. La cuestión de la verdad nos haría abandonar el placer estético por la actitud de la investigación científica, dice Frege. Y si se convierte en una cuestión de investigación, entonces podríamos incluso pedir algún tipo de método para alcanzar la meta de la verdad, pero no hay tal metodología en la poesía. Un tercer problema es que ante distintas perspectivas poéticas opuestas de un mismo asunto, es difícil saber qué poema revela realmente la verdad y cuándo nos encontramos efectivamente en posesión de la verdad. Doy un ejemplo. Hay muchos poemas, particularmente en la antigüedad, que tratan de mostrar que los humanos no podemos controlar nuestro destino. Pensemos en las tragedias clásicas griegas. Por otro lado, muchos poemas nos presentan la perspectiva contraria. Piensa, por ejemplo, en es un breve poema de Marguerite Yourcenar. Dice: una sirena llora la salida de un barco sobre el agua que borra. Yo sufro la ausencia y el espacio duro. La pena es un muro. La ruta es una trampa. Ni trenes, ni navío. El viaje está vacío. Hasta aquí el poema. Este poema es una metáfora de la vida como un viaje vacío, es decir, como un viaje que no tiene un destino prefijado o determinado. Tenemos aquí dos perspectivas en conflicto acerca del destino y la libertad. ¿Pueden dos perspectivas contrarias ser ambas verdaderas? Ante proposiciones en conflicto, o poemas en conflicto, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero? Pues sería que no hay modo. Pero supongamos que decimos que uno de los dos poemas es falso, porque si hablamos de verdades en el arte tenemos que aceptar la posibilidad de hablar de falsedades también. ¿Querría eso decir que tendríamos que desechar el poema falso de modo similar a como hacemos con las teorías científicas? Suena rarísimo. Estaríamos tentados a decir que no, que la supuesta falsedad del poema no demerita su valor estético. Pero si eso es así, entonces ¿quiere esto decir que la verdad de un poema no influye en su valor estético? De hecho, en general, cuando leemos poemas tendemos a no tomar en cuenta el valor de verdad de muchas de sus afirmaciones. Poca gente leerá, por ejemplo, los poemas de Kavafis, preguntándose si sus representaciones de personajes históricos son ciertas, o si la representación que Shakespeare hace de Ricardo III es cierta. Probablemente no lo es, pero ¿a quién le importa? Eso demerita el valor estético de los poemas de Kavafis o de Ricardo III. Parece que no. Entonces parece como que la verdad no añade nada en términos de valor estético al poema o a la obra literaria. Otro problema surge porque las supuestas verdades sui generis de la poesía suelen estar expresadas en un lenguaje simbólico, metafórico. Emily Dickinson, por ejemplo, afirmaba: "This was a poet. It is that distills amazing sense from ordinary meanings." Es decir, el poeta muchas veces le da un significado distinto al ordinario a las palabras. Por ello, la poesía está sujeta a distintas interpretaciones que en otros usos ordinarios o literales del lenguaje. Tal vez el que haya distintas interpretaciones de una misma verdad no quiere decir que no haya una verdad objetiva, pero si hay interpretaciones opuestas, ¿cómo podemos saber qué interpretación se ajusta más a la verdad que revela el poema? Hay problemas prácticos también. Por ejemplo, que en general, aunque la gente hable de que el arte les da conocimiento, generalmente la gente no puede decir qué es lo que aprende del arte. Es una cuestión empírica sobre la que habría que hacer más estudios. Estos son algunos de los argumentos más fuertes en contra de la idea de la poesía como conocimiento que le era tan cara a Ramón. Tal vez ninguno de ellos sea irremontable, y puede ser que haya formas de defensa de la teoría. De hecho, las hay cognitivistas estéticos que han tratado de defender la teoría. Por ejemplo, una forma de defender la teoría sería argumentar que el conocimiento no necesita de la justificación, o bien argumentar a favor de una noción alternativa de conocimiento, por ejemplo, un conocimiento no conceptual o no discursivo. Pero hasta donde yo sé, los cognitivistas no han argumentado en ese sentido.
Otra alternativa sería proponer un sentido diferente de verdad. Por ejemplo, un teórico de la poesía, J. Parini, dice, cito, la verdad de la poesía es una verdad simbólica. Al no poder ser verificada por medios convencionales, difieren masivamente de la verdad científica o filosófica, porque ambas hacen afirmaciones de verdad que están más allá de los límites de la poesía. Uno lee un poema y sabe si tiene o no sentido. La verdad de la poesía es inherente al mismo lenguaje, o al arreglo, o al texto. Hasta aquí la cita. En todo caso, lo que creo es que la carga de la prueba está del lado de quien afirma que la poesía no sea un conocimiento sui generis. El tema lo planteó Ramón muy bien, pero la discusión no ha terminado. El mejor homenaje que podemos hacerle a Ramón no es necesariamente estar de acuerdo con él, sino seguir la discusión, tomarnos sus ideas en serio y seguir haciendo filosofía sobre este tema que le importaba tanto. Gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Ortiz su participación y su interesante reflexión sobre la filosofía de la poesía. Y ahora vamos a dar paso a la organizadora de la mesa, a la doctora María Teresa Rodríguez, y su participación se titula Presencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias a Margarita y a Gustavo por haber aceptado participar en este homenaje. Y también quiero darle las gracias a los organizadores del simposio y en especial a Pedro, que nos ha invitado a hablar sobre nuestro querido Ramón en este primer homenaje que organiza nuestro instituto. Tengo entendido que habrá otro pronto y muy merecido. Bueno, mi texto se titula simplemente Presencia. Intenta imitar, espero que en el buen sentido de la palabra, algunas de las perspectivas que tiene Ramón Chirao cuando escribe y piensa filosóficamente. Como sabemos, Ramón es un hombre plurifacético que sin embargo adopta como hilo conductor algunas obsesiones. Plurifacético puesto que su obra escrita, que habría que recopilar también pronto en unas extensas obras completas, comprende diversas ramas de las disciplinas humanísticas que van desde la filosofía, obviamente, hasta la crítica literaria, la difusión, el manual didáctico del que nos hablaba Margarita, y además, de manera excepcional, la poesía escrita en su lengua materna, el catalán. Hablaré de él en presente porque una de sus obsesiones es justamente el tema de la presencia, la filosofía de la presencia. La presencia también en sentidos plurales, la que intentan estudiar los filósofos, la que muestra en los cuadros de Vermeer o en algunos versos que reaparecen a lo largo de sus escritos, el más importante, tal vez, aquel de Jorge Guillén, al que se ha referido también Margarita, soy más estoy, respiro. Sobre este Chirao, y también ya lo ha dicho Margarita, el soy es una asfixia, el estoy es respiración. Con esto en mente, el texto tiene un cariz personal y algo anecdótico, aunque ya vimos que el yo es odioso, y busca apuntar algunos de los elementos de la filosofía de la presencia que deberán ser ampliados en un trabajo posterior, porque coincido con Gustavo que cuando uno empieza a buscar estos temas filosóficos que han obsesionado a Ramón, no encuentra un desarrollo posterior en nuestro medio, no encontré artículos que hablen de su filosofía del tiempo, de la filosofía de la presencia, la filosofía de la poesía. Empieza pues el texto con una serie de dedicatorias y un libro que está aquí, que pedí en préstamo en nuestra biblioteca que alternativamente coordina nuestra. Se desplaza hacia el problema del pasado y de la presencia para terminar con una breve referencia a ese estar que sigue reapareciendo en su filosofía. Entonces comencemos entonces con las dedicatorias. Entre las páginas del libro que he pedido en préstamo para trabajar este texto encuentro un pequeño recuadro de papel bond donde se lee autógrafos. Con esta denominación, el libro entra en una categoría privilegiada, me parece, entre las establecidas para clasificar los materiales que pertenecen a la biblioteca Eduardo García Maínez de nuestro instituto. Son los libros que han sido marcados por sus autores con una dedicatoria, a veces dirigida a la propia biblioteca, a veces dirigida, como es el caso, a algunos de sus investigadores. El libro en cuestión fue dedicado a José Antonio Robles y se trata del tiempo vivido de Ramón Chirao. En él, Ramón escribió el 10 de mayo de 1985 para José Antonio, con un fuerte abrazo de él.
Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo sabemos que firmaba siempre con sus iniciales RX. Consulto este ejemplar porque no he encontrado el mío en el caos de la vida cotidiana, pero la causa precisa es que busco con Ramón la presencia. Más exactamente, su presencia que ahora queda aparece en el pasado, ya que el 26 de julio deja de existir. Sirvan estas páginas como meditación sobre este pasado suyo, basado en el sentido de lo que su filosofía tiene que decir sobre él, y van dedicadas a la memoria, en especial a su memoria, esa vieja obsesión agustiniana que compartía. Dejemos entonces las dedicatorias y tornemos la atención al 10 de mayo de 1985. Leo las primeras páginas del Tiempo Vivido que Shirao dedica a los libros 10 y 11 de las Confesiones de San Agustín. Por una de esas coincidencias que las lecturas deparan felizmente, he releído junto a mis alumnos esos pasajes hace unos días, en un ejemplar también de la biblioteca que a su vez fue donado por nuestro querido Axel Barceló. Leo que en esos pasillos que debían caber más, el memorioso se pierde, si tiene un poco de tiempo y pone un poco de atención, en un territorio prácticamente sin límites que ronda según Agustín lo divino. A Shirao le interesa el análisis agustiniano para hablar no solo del pasado, sino de otra cosa, la presencia. Ese tema, con múltiples variaciones que emerge desde su primer libro, como también nos mencionaba Margarita, Sentido de la Presencia, que consulto en ejemplar también autógrafo, con dedicatoria, esta vez para mí, de junio del 2004. Shirao marcó con 2 signos de admiración el año de la edición 1953. Emerge entonces, hasta su última entrevista, este tema, publicada en El País en noviembre de 2014, en donde a la pregunta ¿qué piensa del tiempo vivido?, Shirao contesta: lo importante no es lo vivido, lo importante es que estamos en este mundo, aquí y ahora. ¿Qué hacíamos cada uno de nosotros el 10 de mayo de 1985, el día en que Ramón le regaló a José Antonio su libro? ¿Lo recordamos? Supongo que tal vez hicimos algún regalo a nuestra madre, o pasamos por su casa para saludar, o simplemente continuamos con nuestras actividades diarias sin grandes aspavientos. Lo más probable es que no lo recordemos. ¿Qué hicieron ellos mismos el resto del día? ¿Se habrán visto o el libro llegó a las manos de José Antonio por otros medios? ¿Estaba él tal vez en el instituto? Parece que todas estas preguntas no podrían ser contestadas con precisión porque forman parte de ese territorio inmenso y casi siempre inaccesible que es el pasado. No podrían ser contestadas porque lamentablemente Ramón y José Antonio no están aquí. Tampoco tenemos en este momento algún documento que amplíe nuestra información fuera del autógrafo de la biblioteca. Así que lo que sucedió aquel día de 1985, además de que Ramón dedicó un libro a José Antonio, es algo de lo cual no tenemos conocimiento. Pasa lo mismo con todo aquello que ha sucedido. En ese pasado una sucesión de sucesos cuya falta de registro los condena al olvido. ¿Qué tipo de conocimientos podemos tener de él? Esta serie de preguntas nos lleva a la última por ser la más extrema y radical. ¿Qué es el pasado? Y si nos preguntamos qué es el pasado, habría que preguntarse también por este problema del ser, que incluye el problema del ser del pasado. Y este problema del ser ha obsesionado a los filósofos durante gran parte de su historia. Se preguntan, como nos explicaba Leiser en la sesión anterior, cosas tales como por qué hay ser y no más que nada. Se preguntan por el olvido del ser o por los modos de ser de las cosas. Shirao se enfrenta a esta obsesión en sentido de la presencia. Hay que recordar que esto es 1953. Sí. No voy a tratar de analizar el problema del ser ni en forma erudita ni en forma abstracta. Trataré más bien de recoger sus frutos y de avistar sus consecuencias, de ver hasta qué punto la pregunta por el ser plantea cuestiones vitales, hasta dónde este problema humano se convierte en una inconsecuencia, una secuela de preguntas sin solución posible. Fin de cita. Lo anterior sintetiza mucho de la perspectiva filosófica de Shirao. Cada pregunta debe dar respuestas vitales y no solo abstractas. Cada pregunta debe ser replanteada a la luz de este objetivo. Con ello se hace evidente la forma en que Shirao hace filosofía. Cito: ignoro, nos dice, si existen 2, 3, 4 tipos de filosofía. Limitémonos a 2. La filosofía sistemática, que mediante razones precisas quiere establecer aquello que analiza el dominio de la objetividad y la claridad, y la filosofía que bajo la forma de ensayos, anotaciones, tiende a querer expresar la vida del propio pensador, casi siempre con la idea que esta expresión vital corresponde a las vivencias de los demás, si bien ahora de manera matizadamente objetiva. Fin de cita. Y esto está también en el epígrafe psicológico. Shirao alinea en el primer equipo, si seguimos esa metáfora futbolera popularizada por Monty Python, ¿no?, su célebre partido entre griegos y alemanes arbitrado por Confucio, a Aristóteles, a Tomás, a Descartes, el idealismo alemán y las tendencias positivistas.
En el segundo equipo estarían San Agustín, pero también Montaigne, Pascal, Kierkegaard, Unamuno y Camus. Como podemos adivinar, Chirao juega para este segundo equipo, aunque es un gran conocedor de las estrategias del primero. Esta segunda forma de hacer filosofía es una forma de la comunicación vital, dice Chirao, que parte de una experiencia personal. Primero se vive, luego se filosofa, dice Ramón siguiendo a dibujar. Estas vivencias son también comunes, son las preocupaciones de todas las personas, también de los futbolistas, ¿no? El sentido de la vida, el sentido del mundo, que se comunican según este segundo equipo filosófico por una vía más emocional que abstracta, y de aquí que lo filosófico en Chirao se ve emparentado, aunque no mezclado, con la poesía, la pintura, la música, en parentesco afectivo. Y así como al final del partido vuelve a reunir a los equipos rivales, en viejas camaraderías, Chirao muestra también que nuestras filosofías sistemáticas y vivenciales parten de aquello que está vivo. Cito: las vivencias de las cuales nace una forma sistemática de pensar coinciden en grandísima medida con las experiencias de quienes se lanzan a exponer su propio pensamiento de manera directa. En este sentido, Platón es el adalid de un tipo de filosofía total, en la que imaginación, razón y amor coinciden. Todo ello implica que la filosofía, desde el segundo equipo, todo ello no implica que la filosofía, desde el segundo equipo, tenga una vocación de oscuridad conceptual. Chirao fue siempre un poeta de la claridad, pienso en esa luz de sus naranjas mediterráneas, pero también un pensador claro. Y pensamos ahora aquí, en el patio de naranjos de Mascarones, que aparecen sus remembranzas sobre sus estudios filosóficos en nuestra universidad. Cito: esencial para todo pensamiento ser claro y preciso. Más esencial aún, dice Chirao, si es que hay esencias más esenciales que otras, que la filosofía nazca de la existencia misma, exprésese después en forma más sistemática o más personal. Fin de cita. Con todo este contexto, entendemos el porqué su reticencia a filosofar desde preguntas abstractas, desde la abstracción de un ser inamovible, completo, estático, tal vez parmenio, contrario a las vivencias humanas, de la experiencia de fragmento que transitamos cada día. Chirao insiste sobre la imposibilidad, y esto es 30 años después de la cita de sentido de la presencia, que para definir los seres humanos denota el verbo ser. Sí, sabemos que no podemos ser, sabemos también con alta frecuencia que queremos ser. Este querer ser resulta siempre en un fracaso y nos conduce no a un estar, y aquí está este tema recurrente, y vivo, sino a la mera existencia, la desnuda existencia. Hasta aquí Chirao. Así, para decirlo de manera breve, la propuesta de Chirao es superar la obsesión de la pregunta por el ser con otra, la obsesión por la pregunta por el estar. Este verbo tan nuestro y tan de todos los días, como comentó Margarita, es el eje sobre el cual se construye la filosofía de la presencia de Chirao. Sí, el verbo estar nos llega cargado de sentido, un sentido que conduce a la presencia. Estar suele referirse a una forma limitada del tiempo, dice Chirao, ser una forma definitiva, derecha y hecha para siempre. En este sentido parece claro que limitados y pasajeros no somos, o que por lo menos no somos en nuestra vida. Claro, si aquí el somos, la palabra ser, se toma como expresiones de algo absoluto, inmutable. Fíjense, si aplicamos este principio a la pregunta sobre el pasado que planteamos hace unos minutos, tendríamos que reformular. No preguntemos qué es el pasado, preguntemos dónde está. Esta pregunta puede parecer mucho más modesta. No queremos saber ya qué es el pasado en sí, pregunta que trae una serie de paradojas, oposiciones metafísicamente improbables, sino dónde podemos encontrarlo, dónde nos sale el encuentro. Con ello, entramos en el territorio que prepara la filosofía de la presencia de Chirao, que no se pregunta en abstracto, también como ha sido comentado, por el tiempo en sí, por el ser del tiempo, la esencia del tiempo, sino por el tiempo vivo, vivido. Dice Chirao, si nos mantenemos en las dimensiones del tiempo vivido, no se puede decir con propiedad que son entre dos tiempos, como pensamos normalmente, presente, pasado y futuro, sino que tal vez sería más propio decir que los tiempos son presente de las cosas pasadas y futuras. La primera presencia proviene de la memoria, en el presente de la visión, la tercera de la expectación. Puesto así, nuestra división tajante y esencialista entre los tres tiempos que nos aparecen al vivir, desaparece porque el pasado no es algo que esté allá atrás, sino aquí presente en nuestra atención. Chirao se apoya en las confesiones. Cito: el pasado está en nosotros, imagen móvil de lo eterno, en la memoria. Y también
Con suficiente claridad, San Agustín y en parte Sartre nos ha mostrado, dice Chirao, en qué sentido el pasado no es. Yo diría que no es si lo vemos desde fuera. Por medio de la memoria, el pasado está permanentemente en nosotros. Hasta aquí Chirao. Pero también están en ella, y esto parece menos evidente, el presente y el futuro, en los modos de la atención y la previsión. Los extremos de la memoria, el desmemoriado y el memorioso absoluto, piensa Chirao en ese cuento de Borges, Funes el memorioso, que nos muestra que no puede haber, cito, memoria excesiva. Funes el memorioso, cualquier persona que sin filtros de olvido fuera todo memoria, dejaría de tener memoria y recuerdo, necesario y sutil olvido que hace posible la memoria. En fin de cita. Entonces estos extremos cancelan la posibilidad del tiempo vivido porque solo a partir de la memoria sabemos cuándo sentimos y cuándo pensamos, sabemos que esperamos el futuro porque hemos esperado ya. De esta forma, el camino de la presencia pasa, tal vez paradójicamente, por el pasado como un modo del estar y un modo del pensar. Cito de nuevo el tiempo vivido, dice Chirao. En cierto sentido, y socráticamente hay que decirlo, pensar es recordar. Y cercanos a Bergson también hay que decirlo, sin la memoria, sin lo que de la duración dura y perdura, no habría presencia. Fin de cita. Finalmente, volvamos al estar. Si de lo que es derivamos esencias, del estar derivamos estancias, ¿no? Aquí se ve la carga poética que tiene detrás la escritura de Chirao. Estar significa, y esto lo ha citado ya Margarita, con dignidad y modestia, con humildad y orgullo, arraigar en la tierra y vivir en relación subjetiva con los otros. No buscamos, pues, la esencia del pasado, sino su estancia, dice Chirao, su presencia. Cito, no es nuestra estancia, nuestra presencia, una forma de fusionar sin confundir dimensiones de nuestro tiempo y dimensiones de la comunicación viva con los otros. La fusividad, es decir, este fusionar sin confundir los tres tiempos tradicionales, es la característica más importante de la filosofía de la presencia de Chirao. Cito su texto de 1953, los momentos del tiempo tienen que renunciar a su independencia para obedecer la ley de la fusión. Y la fusión es la característica más firme de la presencia. Las distinciones filosóficas entrensacadas de un sentido común, artificializado y cronometrista, no son sino falsificaciones de la percepción fusiva de los tiempos por parte de nuestra conciencia. En este sentido, con Chirao, el 10 de mayo de 1985 se nos hace presencia, estancia en estos momentos en que atendemos a él durante la lectura del texto por estas dos características. La fusividad de los tiempos y el sentido comunitario, comunicacional, que implica tal fusión aquí y ahora. Así, aunque tal vez no queramos decir que el pasado es una cosa, por lo dicho anteriormente, podríamos decir que encontramos el pasado en una búsqueda semejante a la de Proust y sus antecesores encontrantes, si se me permite el barbarismo, del tiempo perdido. Platón, Plotino, San Agustín. El pasado, para decirlo en las propias palabras de Chirao y concluir estas líneas, cito, es memoria. Y cuando decimos que es memoria, estamos diciendo que estamos en el tiempo. Estar, es decir, no vivir el tiempo como si fuéramos un vehículo puramente móvil, sino vivirlo ahora en nuestro estar, en nuestra presencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Teresa Rodríguez con su filosofía de la presencia. Y bueno, como les comentaba al inicio de la mesa, la doctora Juliana González no pudo asistir a esta sesión, pero mandó su participación, la cual voy a leer en este momento. Está dividida en 4 apartados y bueno, espero dar justicia a lo que ella quiso transmitir en su texto. Breves acercamientos a las búsquedas de Chirao. Juliana González. Humanismo y tiempo. Es distintivo del filosofar de Ramón Chirao buscar la unión, los vasos comunicantes entre el pensamiento y la emoción, entre la fe y la razón, entre poesía, conocimiento y religión. Unificaciones que él habrá de descubrir en ese lindero crucial donde se tocan las palabras y el silencio, las ideas y las no ideas, donde confluyen la luz y la noche oscura, el conocimiento y el misterio. Su filosofía se halla inmersa en la tradición humanista que mantiene viva la unidad y la integración de las facultades humanas, tan contrapuestas y escindidas en el pensamiento y en la vida del hombre contemporáneo. El conocimiento verdadero no es, para Chirao, una operación intelectual puramente teórica, desvitalizada e impersonal.
Cita: conocer, escribe Shirao, no es solamente analizar palabras, conceptos, ideas. Conocer es, al mismo tiempo, percibir, sentir, nacer con el mundo, con los otros, con otros. ¿No decía Claudel que el conocimiento es connaissance o nacimiento? Termina cita. Shirao busca al hombre integral, integrado interiormente en sus facultades y vinculado hacia afuera con todo lo demás. El hombre es, en esencia, para él, persona, en contra de todas las tendencias uniformantes y totalitarias de nuestro tiempo. Con el reconocimiento de la condición de persona, se da la necesidad de reconocer, de aceptar e incluso de amar las diferencias. Más aún, ni la amistad ni el amor pueden darse sin una plena asunción de la diferencia, de la alteridad del otro y de ese misterio humano de la equidad o de la unidad de cada ser humano, o más bien de la presencia simultánea de las diferencias y las semejanzas. El genuino humanismo conlleva la aceptación de la contingencia, la finitud y las insuficiencias humanas, pero esto implica, al mismo tiempo, reconocer que la imperfección no cancela la excelencia del hombre, sino que es el motor de ello. Este es el humanismo que suscribe Ramón Shirao, pero es el humanismo que no concibe al hombre sin su referencia a lo divino, a un centro de sacralidad que él busca probar y comprobar con los distintos testimonios de los filósofos, poetas, místicos, sabios del pasado y del presente. Búsqueda del humano y de lo divino, uno y otro iluminado de modo recíproco. Abro cita: el paraíso perdido va en pos del paraíso esperado, y vivir es caminar una jornada tal vez de presencia y presencia. No hablemos de pruebas, debemos preferir recuerdos inmemorables. Termina cita. Es en su comprensión del tiempo y de la presencia donde se encuentra, a mi juicio, una de las aportaciones filosóficas de mayor riqueza y profundidad del pensar, intuir y poetizar de Ramón Shirao. El hombre puede hallar, justo en su presencia en el mundo, en su estar aquí y ahora, lo contrario de una pura caducidad y nilidad. Puede participar de algún modo de la eternidad. El presente vivido rasga, por así decirlo, la eternidad, justo porque es atención, conciencia y vivencia de lo que existe, estado de alerta o vigilia. En tanto que el presente se trasciende a sí mismo, hacia atrás como memoria, hacia adelante como futuro, la actualidad, el ahora, conlleva en sí la eternidad. El tema del tiempo es, ciertamente, uno de los temas esenciales del pensar filosófico, del cual Ramón Shirao ofrece, como él mismo dice, bosquejos, indicios, sugerencias, manchas o trazos expresivos, no desarrollos pulidos y acabados, dejando al lector la tarea de completar la obra, probarla y comprobarla por cuenta propia. Cuanto el lector, diríamos, completa y enriquece la lectura. Filosofía, poesía y religión. Más próxima a la sapiencia que a la ciencia, a la sofía que a la episteme, la filosofía de Ramón Shirao discurre, no con las exigencias lógicas y metodológicas del gran tratado sistemático, sino con aquellas que son propias del ensayo, del estudio breve, de las reflexiones vividas y expresivas. Estas son, en efecto, las modalidades más adecuadas a su propósito central de encontrar las conciliaciones entre la razón, la emoción y la imaginación, entre la fe y la razón y, consecuentemente, entre poesía y conocimiento, entre poesía, conocimiento y religión. Conciliaciones o unificaciones que él habla de descubrir, ante todo, ahí donde se tocan la palabra y el silencio, las ideas y las no ideas, donde confluyen la luz y la noche oscura, el saber y la ignorancia, el conocimiento y el misterio. El autor de Poesía y Conocimiento sabe bien que no hay ciencia que lo abarque ni lo explique todo, como tampoco hay mística que todo lo oculte o todo lo silencie, ni misterio absolutamente oscuro, impenetrable e incomunicable. El ensayo es uno de los medios idóneos para comunicar un filosofar vivo, dialógico, personal, entrañado en una misión práctica y comunicativa. El discurso ensayístico está obligado a cumplir su propia arete, pues también conllevan serias exigencias, tanto la improvisación como la alusión personal, la ironía, el salto de temas, de tiempo y de niveles, la movilidad del discurso, la sencillez, la ligereza, la anécdota, el humor, el localismo, la accesibilidad, la lúcida agilidad. Y es decisiva en particular la exigencia más propia del saber de sabiduría, que es justamente su virtud comunicativa, reveladora del sentido, capaz de alumbrar y despertar vivencias, emociones y aspiraciones. Son, en efecto, las metas propias de una razón vital las que Shirao persigue a su manera, aproximando el pensamiento a la existencia, a la vez que afirma la unión entre el concepto y la imagen, entre la inteligencia y la intuición, entre el conocimiento y el asombro.
Le importa la religiosidad del poeta, tanto como la poesía del místico. Ni el mito ni el arte son en todo caso para él meras ficciones o simples proyecciones psicológicas e ilusiones de la pura subjetividad. Se empeña en mostrar la capacidad de vislumbrar contenidos y significados objetivos de las expresiones poéticas, y muy cerca de ellas, de las más genuinas expresiones religiosas. Ramón Xirau busca al hombre integral, integrado interiormente en sus facultades y vinculado hacia afuera con todo lo demás. Tema crucial y constante es asimismo la crisis contemporánea, cifrada en el auge de las idolatrías, o, más precisamente, en la proclamada muerte de Dios y la consecuente deificación o idolatrización del hombre y de las cosas humanas, donde la razón, la ciencia, el progreso, el Estado o la historia avasallan lo demás, eliminando toda diferencia cualitativa, toda heterogeneidad, todo valor personal, anulando con ello aspectos esenciales y definitorios de la condición, anulando, en suma, aquello que persigue Xirau en esencia, que es la reivindicación de la persona humana. La persona, escribe Xirau, es logos, eros, mitos, las tres cosas armónicamente vividas en nuestro estar, en nuestra presencia en el mundo. Solo lo pasajero permanece y dura. Estar, para el autor de El tiempo vivido, remite directamente a la presencia, al tiempo, estar presente, estar en el tiempo. Remite al espacio-tiempo, cabe decir, al hic et nunc, el aquí y ahora que es propio del hombre. El ser humano puede encontrar su genuina presencia en el mundo, en su estar aquí y ahora, lo contrario de una pura caducidad y nididad, y con ello puede participar de algún modo de la eternidad. Esto es así, fundamentalmente, porque al estar, conforme lo destaca Xirau, no es, ni mucho menos, un abstracto vivir el presente. Este, de hecho, no existe sin la memoria y sin la proyección y literal previsión del futuro, el tiempo vivido. Una hora que es presencia constante, dice Ramón, unidad de ahoras. Abro cita. Tenía razón Quevedo, solo lo pasajero permanece y dura. Termina así. El presente vivido rasga, por así decirlo, la eternidad, precisamente porque es atención, conciencia y vivencia de lo que existe, estado de alerta y de asombro. Y solo porque el presente va más allá de sí mismo, porque es el receptáculo vivo y dinámico de una memoria, de un proyecto y de un ilimitado mundo, ahora presente y antes presente y mañana presente, siempre ahora del ayer y del porvenir. Solo por eso la actitud contiene virtualmente la eternidad. Es ella misma sucesión constante, continua, de presencia a presencia, como una totalidad llena, plenitud de la propia condición temporal. Abro cita. Hablar la tierra no se refiere solamente a la tierra, sino también al cielo, a los mortales y a los inmortales. Xirau busca aproximar los dos órdenes, tanto el temporal a la eternidad como el de lo eterno al tiempo mismo, de ahí el reconocimiento del mundo y del cuerpo humano en su sacralidad, y de ahí también la doble lectura que permite su obra, religiosa y laica, conceptual y metafórica. En torno a Sor Juana, Xirau y Paz. Como una significativa ilustración del diálogo de lectores, incluso de contraste interpretativo y a la vez comunicado, pueden seleccionarse unos cuantos trazos de la lectura que Ramón Xirau hizo de Sor Juana en una obra temprana, Genio y Figura, 1967, y luego de la lectura que él mismo lleva a cabo a partir de la nueva interpretación que ofrece Octavio Paz en Sor Juana o las trampas de la fe, 1982. Destacan dos aspectos conexos de aquello que Ramón Xirau lee en Sor Juana, particularmente en Primero Sueño, poema que a su juicio es, en palabras de Xirau, el mejor poema filosófico en lengua española. Primeramente, según su interpretación, Sor Juana obtiene, al menos en el final del magistral poema, un conocimiento. Xirau considera que el deseo de saber, que es la esencia misma de esta obra, tendría un cumplimiento. El poema expresa la dinámica barroca de un movimiento que parte de la oscuridad de la noche hacia la luz, no tanto como un despertar físico, sino espiritual. Abro cita. No cabría interpretar el final y definitivo reino de la luz como un verdadero despertar del alma, esta alma que luchó contra las sombras para encontrar la del sol, madeja hermosa. Termina cita. Otra, sin embargo, muy otra, es la que el propio Xirau llama la Sor Juana de Octavio Paz, que contrasta de manera esencial con la de Ramón, aunque más allá de los evidentes contrastes que existen entre las dos interpretaciones, con excepcional apertura intelectual y moral, Xirau declara, sí,
Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe es el libro más original que se ha escrito sobre Sor Juana. Su condición de poeta permite a Octavio Paz percibir con excepcional agudeza la vida y la obra vida de Sor Juana, termina así. Y fiel en el fondo al eterno imperativo de los filósofos de que es preferible ser amigo de la verdad que de Platón, en este caso, que de sí mismo, Xirau hace una ejemplar relectura de Sor Juana desde la nueva hermenéutica de Octavio Paz, admitiendo que la búsqueda de una visión desemboca en una no visión. En lo que Octavio Paz pone todo el acento es ciertamente la identificación de Sor Juana como el héroe mítico Paetón, cita, imagen de la libertad que se arriesga y no tome romper los límites, termina así. A diferencia de Xirau, que ve en el final del primer sueño un despertar a la luz, Paz asevera: el poema no termina el alma, titubea, es una confesión que termina, no en el saber, sino en el afán de saber. La renovadora lectura de Paz ve, en el silencio trágico de la vida de Sor Juana, no una decisión vocacional de la monja Jerónima, sino por el contrario, una trágica expresión de las trampas de la fe. Cita: convence plenamente, dice Xirau, la descripción detalladísima del asedio al que se vio sometida Sor Juana en sus últimos años. Termina así. Sin embargo, esto no significa que el filósofo deje del todo de ser fiel a su propia lectura, insistiendo en el cristianismo de Sor Juana. Se trata, ciertamente, de dos lecturas, de dos interpretaciones, lo cual no hace sino recordarnos lo esencial, que solo se interpreta lo que tiene sentido y que lo que tiene sentido puede tener más de un sentido. Xirau lee a Sor Juana desde su centro, ciertamente, como desde el suyo la lee Paz, y más allá de las discrepancias, prevalece entre las dos interpretaciones el común y básico afán de desentrañar los enigmas de Sor Juana. En todo caso, el propio reconocimiento de Xirau a la lectura paseana de la poesía nos confirma con creces, en efecto, la autenticidad filosófica de Ramón Xirau. Muchas gracias. Ahora abrimos una sesión de preguntas a los ponentes presentes. No sé, adelante. Sí, yo tenía una pregunta para Gustavo. Muy sencilla. Cuando hablas sobre si una poesía puede ser, si un poema, un fragmento de un poema puede ser verdadero o falso, dos interpretaciones, una tiene que ser falsa y si hay que desechar el poema, etcétera. Me parece que obviamente te estás refiriendo a la adecuación de las oraciones, de las expresiones que hay en el poema y el mundo, ¿no? Pero a veces el término falso lo utilizamos para una expresión, ¿no? Una expresión falsa o una actitud falsa, ¿no? En el sentido de no corresponde con lo que realmente está sintiendo quien la expresa, ¿no? Entonces hay otra dirección y en ese sentido quizá vaya ese conocimiento del cual hablan quienes dicen que la poesía es conocimiento. Tiene que ver con la adecuación con algo sentido, ¿no? Si es genuino esa expresión, entonces decimos que hay verdad ahí, y sí, la mala poesía debe desaparecer. Yo sí creo que la falsa tiene que desaparecer. Y hay mucha. Estamos de acuerdo en eso. Tal vez uno de los objetos de conocimiento más interesantes que puede tener la poesía, y tal vez uno de los menos triviales en todo caso, sería el conocimiento de los estados de ánimo, podríamos decir, del poeta, de quien escribe un poema. ¿Sí? Y creo que es de los más interesantes porque en general nos lleva como lectores de poesía a una reflexión sobre nuestros propios estados de ánimo, nuestros estados emocionales, etc. Y en ese caso creo que la poesía puede conducir a formas de autoconocimiento, ¿sí? Cuando te pones en los zapatos cuando haces tuyo el poema, digamos, ¿no? Ese sería, creo yo, lo más interesante de conocimiento que nos puede dar la poesía. Y habría que... Muchos poetas lo han dicho de distintos modos.
esto, pero creo que para quienes sostienen la tesis de la poesía como conocimiento, creo que faltaría ahondar en ese punto en particular. Doctor, adelante. Sí, yo tengo también una pregunta, bueno, una sugerencia para los que sostienen que la poesía es conocimiento. Yo creo que a lo que quieren aludir es al hecho de que en la poesía se nos muestran aspectos, ¿no? Aspectos novedosos de aquello sobre lo que se hace en la poesía, que pueden ser desde cosas muy abstractas hasta cosas tan concretas como las naranjas de Ramón, ¿no? Entonces, sí, yo pienso, y pienso además con Ramón, ahí sí coincido, en que esa forma de conocimiento es una forma que no necesariamente se puede poner en forma proposicional, sino tiene uno que escuchar, sentir el ritmo de la poesía, apreciar la metáfora que se nos ofrece, y esto nos permite ver aspectos novedosos del mundo, de lo que hay, ¿no? En ese sentido yo pienso que sí, la poesía desde luego puede enseñarnos a ver aspectos que no habíamos notado y que son un descubrimiento del poeta en algún sentido, ¿no? No sé, si pensamos en el cementerio marino de Raderick, por ejemplo, ¿no? Lo que él describe, pues, es una forma de ver el cementerio que nos está diciendo que tal vez, no sé, cualquiera que pase por ahí no se le ocurre, ¿no? Pero él permite ver algo que los demás no ven. Yo estoy de acuerdo en que la poesía lo que hace es, en todo caso, dar perspectivas diferentes de la realidad, enfatizando, contrastando, o a veces simplificando o magnificando aspectos de la realidad, y te muestra, digamos así, como que transfigura el lugar común, no decirlo con tanto, y entonces te muestra el vaso de un modo diferente, o las naranjas, Ramón te las muestra de un modo diferente, de una perspectiva diferente que el modo ordinario de conocer las naranjas, o los calcetines de Neruda, lo que sea. Pero puedes hablar propiamente de conocimiento ahí, es decir, tienes una creencia verdadera, justificada acerca de eso. Puede ser que sí, pero creo que en todo caso el conocimiento que nos da, si hablamos de las naranjas o los calcetines, es un conocimiento en algún sentido trivial, si quieres, de aspectos. O sea, no ok, pero tú podrías decir, estás conociendo en el sentido de descubriendo. A veces sí, puede ¿no? ser. Yo a veces creo que sí, no sé, piensa en poemas concretos. Sobre Patria, de López Velarde, nos muestra unos aspectos del país o de la nación o de lo que quieras, que no habíamos visto, a lo mejor que no los habíamos enfatizado. Sí, tal vez lo que hacia donde yo quiero ir es, no quiero negar que hay objetos de conocimiento y que la poesía nos da conocimiento, porque creo que esa tesis no se sostiene si se formula así tan fuerte y radical como lo hizo Sartre. Pero cuando ya se trata de un conocimiento sui generis, entonces la tesis ya se vuelve mucho más controversial, y creo que ahí sí tenemos bases como para negar la idea de que nos da conocimiento de entidades supernaturales o de, no sé, hechos que pudieron haber pasado y no pasaron, cosas así. Bueno, a ver. Estefani, después de atrás, el doctor Sirión y Rosy. Gracias. Más que una pregunta, es más bien una reflexión. Quizás la literatura en general nos da, quizás no nos da algo verdadero, un conocimiento verdadero en el sentido filosófico, pero creo que valdría la pena examinar la verosimilitud como forma de conocimiento y como transmisión de conocimiento.
que no es lo mismo definitivamente que la verdad, ¿no? Pero creo que esa es en gran medida la forma de transmisión de conocimiento y de posibilidad de conocimiento que quiere dar la literatura. Bueno, puede ser que la literatura y la poesía en particular nos den verdades. Lo que pasa es que ahí no hay formas de justificación, ¿no? Entonces no puedes hablar propiamente de conocimiento, ¿no? Pero la verosimilitud sí. Ahora, la gente que habla de verdad en el lenguaje, verdad ficcional, dice, bueno, hay cosas que son verdaderas dentro del contexto de una novela, por ejemplo, o dentro del contexto de un poema. Y ahí creo que importa mucho la verosimilitud, ¿no? O sea, que haya una narración que le dé sentido y que haga verosímil lo que está sucediendo ahí para que podamos tomarlo como verdadero, por lo menos dentro del contexto de la narración. ¿Hay letras, por favor? Bueno, yo creo que este es el problema central de todo el arte, o sea, no nada más de la poesía, de la literatura, de la pintura. Veamos, por ejemplo, la pintura ilusionista, ¿no? Si la verdad es que tú representas algo aquí que tenga que ver con lo que refiere para allá, pues si esa es la verdad, pues a partir del modernismo del siglo XX nos dimos cuenta que no, o sea, que la verdad en el arte visual, no tiene que ver con las referencias ilusionistas que se dan así como directas. Podría tener que ver con lo que estamos discutiendo ahorita con el doctor Stepanin, o sea, que las cosas se estén refiriendo al concepto. Pero yo lo que decía es que en el arte, y en el arte visual, como dice Kant en la crítica del juicio, el chiste del juicio estético y el chiste de la producción, pero con el juicio estético para, o sea, detiene el proceso de la conceptualización, la sostiene en vilo o lo que sea. El poeta usa las palabras, pero las usa de otra manera, como normalmente. O sea, el pensamiento poético y el pensamiento en prosa son distintos. Y la verdad no es esa verdad de la que te estás refiriendo. O sea, no es esa verdad comprobable de la ciencia, del pragmatismo, de la filosofía. Es otra verdad de la que estamos hablando. Ya no es la de ilusionismo esa. ¿Será que la verdad de la sinceridad de la obra de arte? ¿O la verdad de cómo te muestra algo? O sea, el arte verdadero es el arte que te hace ver algo distinto, como decía la doctora Valdés. O sea, que te abre los ojos a entender las cosas de otra manera. Los zapatos de Van Gogh que pusieron a Heidegger a volar, pero o sea, así es el arte. Ven las cosas de otra manera. La mala poesía es la que trae los mismos clichés de siempre, es lo mismo, pero el arte es el que te muestra otra cosa y eso se queda en la memoria. No sabemos cómo es, o sea, te da otro aspecto de los conceptos que ya tienes, ¿no? Entonces, no se puede juzgar desde estos parámetros acá de la lógica, de la significación de las teorías filosóficas como tal. Por lo tanto, el método para acercarse a ella, si quieres filosofar, no es el método metódico, como dijo la doctora Rodríguez, sino el ensayo. Porque el ensayo se acerca con más juguetonamente, más lúdicamente, y siempre está refiriendo al sujeto, o sea, al escritor, al pintor, al que lo está, ¿no? Al que lo está ensayando, pues. O sea, que esta verdad siempre está refiriendo a la subjetividad. Por lo tanto, no puede ser expresada con las verdades lógicas, porque es una verdad que se muestra y que se refleja en la persona. O sea, es verdadero porque la persona lo sintió como verdadero. ¿Por qué? Porque vio las cosas distintas. A ver, hay muchos temas aquí muy interesantes. Sí, uno es el primero que mencionas, si la verdad es
un aspecto central en el arte. Me parece que en general en el arte, como tal, en todas las artes no lo es, ¿no? Hay muchas artes para las cuales simplemente el concepto de verdad ni siquiera... ¿Cómo cuál? La música. La música, por ejemplo. A ver, no, es que el concepto de verdad que es un concepto referencial, como esto es verdad, porque yo hablamos de ilusión. Ok, hacia no, eso. O sea, y si no, Hacia eso vamos. Pero el concepto como de iluminación subjetiva, claro que la música no. Ok, pero entonces tenemos que ir a la cuestión de si necesitamos otro concepto de verdad, y por lo menos para las teorías de la verdad que tenemos, o sea, ¿qué es verdad? Y los filósofos dicen, bueno, no sé, es correspondencia, es coherencia, es qué sé yo. Para nuestros conceptos comunes filosóficos de verdad, creo que eso no es verdad. Y además, o sea que Ramón aquí en el instituto era como un horizonte sosteniendo un concepto de verdad que todos los del instituto no están. Yo no sé si todos los del instituto, pero tampoco sé qué sentido tiene hablar de verdades subjetivas. Es decir, esta idea que mencionas de, bueno, sí, esto es revelatorias, y ese era el sentido que yo creo que Ramón tenía con relación a los místicos. Es una revelación. O sea, pero ese es un concepto diferente de verdad del que mencionaste antes. El concepto de verdad no se hace tanto como lo que sí estábamos hablando, poesía y conocimiento. Conocimiento posiblemente sí sea más ad hoc ahí, porque, bueno, esto yo abro los ojos y conozco, o sea, hay una por las sensaciones, por los sentidos, conozco ahí. Ese conocimiento directo, ese poesía, o sea, el arte te permite conocer eso otro, ¿no? En tanto conocimiento. Tan es así que Hutchison, de la ilustración escocesa, pues hablaba de que había un sexto sentido, ¿no? Porque ese es el que nos permite ver no solo el mundo como está, sino que coherencias del mundo, cosas que normalmente no se ven con los otros sentidos. Tal vez estamos hablando aquí de un tipo de intuición. Sí, es intuición. Como se ha manejado a lo largo de la historia de la filosofía, pero el problema con eso es que uno es que los filósofos nunca han llegado realmente a explicar qué es eso de intuición, ¿no? Mucho trabajo por delante. Yo no lo tengo, lo tienen la tesis, ¿no? Pero tú estás hablando de eso, de los dos lados, ¿no? Sí, pero yo no estoy para defender a la teoría. O sea, si alguien quiere defender ese tipo de cognitivismo y quieren defender que es a través de un tipo de intuiciones, quién sabe qué sea, ¿no? Una forma especial de conocimiento, o sea, lo que los intuicionistas, por ejemplo, los intuicionistas éticos, tipo, no sé, pensaban. Entonces, bueno, tendrían quienes sostienen la teoría que explorar por ahí. A mí me parece que por ahí no van a llegar muy lejos. Como tampoco me parece que tenga sentido el camino de decir, bueno, es que tenemos que entender verdad como verosimilitud. Que más que verosimilitud, creo yo que aquí a lo que te referías era como una forma de veracidad, en el sentido de autenticidad o algo así. De referencia. Si entendí bien. Pero entonces ya cambiamos el tema, ya no estamos hablando de verdad, ¿no? O sea, de qué tan auténtico es el arte si representa lo que verdaderamente soy yo o algo así. Pero entonces ya cambiamos el tema, ya no hablamos de verdad. Bueno, es que siempre se ha tenido esa mira, tenemos otras 3 participaciones. Doctor. Bueno, voy a ser brevísimo porque en realidad no. Una observación que es una especie de discrepancia con Ramón Shirao y con algo de lo que se ha dicho aquí. No creo que ciertas temáticas, como las humanas, las vitales, las existenciales, exijan filosofías débiles, ensayísticas, ligeras.
Se pueden tratar esos temas de manera filosófica absolutamente rigurosa, severa, técnica y con toda propiedad. Entonces, una cosa es la temática y otra cosa es la metodología con la que te acercas a ella. Y eso es algo que a mí me ha enseñado la filosofía a la que yo me dedico, que no es una filosofía nada leve y sin embargo no es nada ensayística y sin embargo trata de cosas las más vitales y las más hondas de las que pueda tratar. Y a la discusión, pues solamente quería aportar lo que dice Margarita sobre aspectos. No me parece que sea la palabra más adecuada, quizá las revelaciones, no sé, pero yo tengo una analogía que me gusta mucho. Siempre lo he pensado así. El poeta te hace ver las cosas como un niño te hace ver formas en las nubes o formas en las rocas. ¿Eso qué es? Eso es lo que tenemos que definir, es a lo que tenemos que acercarnos. ¿Qué es lo que nos revela Octavio Paz cuando dice el sol, alto grito amarillo? ¿Qué es eso de hacernos ver el sol como un alto grito amarillo? No es un conocimiento que tenga justificación, no, pero tú mismo dijiste sui generis, conocimiento sui generis, y después como que te retractaste de eso. Es un conocimiento sui generis. Hay que ver realmente cuál es su género y estudiarlo fenomenológicamente. Y ya después acabamos la discusión. Sí, de acuerdo. La poesía da perspectivas diferentes de la realidad y habría que pensar más si eso constituye... sí, eso nos da un conocimiento diferente de los mismos objetos. Y entre otras cosas es buena parte del valor que tiene la poesía y el arte, de darnos perspectivas diferentes de la realidad. Ahora, sobre lo del conocimiento sui generis, yo más bien me encuentro entre quienes piensan que si nos da un conocimiento, nos da un conocimiento que no es diferente de otras formas de conocimiento. ¿Sí? O sea, no nos da un conocimiento de cosas trascendentales o supranaturales o ese tipo de cosas, o de valores morales o un tipo de valor estético o algo así. Eso es a lo que me refiero con conocimiento sui generis. ¿Y qué es lo que la gente que abraza esta teoría quiere? ¿No? O sea, es lo que querían los románticos y es lo que quería Ramón también, ¿no? Y eso es lo que yo cuestiono. Gracias. ¿Rosy? Pues sí, yo nada más quería hacer una aseveración sobre la posibilidad de hablar de verdad, no con un compromiso con relación a la verdad material, en el caso de la verosimilitud, con una concepción más heideggeriana de velamiento, de aleteo, sino también como en un criterio de consistencia, y yo creo que ahí se resolverían muchos problemas. Es decir, el poeta, como Merleau-Ponty habla también, como el profesor Sillon dice, es como un niño que tiene no una palabra hablada, pero una palabra hablando, o sea, está descubriendo, es un ejercicio de creación. Y yo creo que la verdad como consistencia se acercaría mucho más a la concepción de memoria que presentó la doctora Teresa. O sea, no como un compromiso de verdad material, sino como un caleidoscopio que tú puedes variar, que tú puedes reformular, porque lo que importa justamente es la presencia, no un compromiso con una pretensa verdad material o con un pasado ya en ese sentido es una concepción de pasado que puede ser reformulado o reactivado, rehecho, porque estás tratando con un criterio de verdad como consistencia y no como verisimilitud, o sea, con una pretensión de verosimilitud o de llegar a una verdad material, ¿no? Sí. Debería entender esto de verdad como consistencia, como verdad como consistencia, no como adecuación a algo, o sea, no una verdad como adecuación a algo que es un criterio de verosimilitud, de que te adecuas a algo, independiente de cómo lo hagas, es aristotélico, ¿no? Heidegger diría que es un desvelamiento, etc. Pero no pensar la verdad así, sino la verdad como una consistencia. O sea, como consistencia propiamente lógica, que es como los estructuralistas piensan los sistemas filosóficos. O sea, Pascal no lo piensas como teniendo una pretensión o un compromiso de verdad material, sino lo piensas como en un espacio museológico, que es una arquitectura
que tiene una consistencia y que tiene una verdad, pero es una verdad por consistencia, o sea, es una verdad que se desarrolla como ejercicio argumentativo. El problema que yo le veo a eso es que eso solamente nos sirve para dar cuenta de la verdad dentro del contexto de la narración o del poema, y ya, o sea, no nos va a dar verdades acerca del mundo, y lo que los cognitivistas quieren es esto último. Entonces, yo creo que el camino no va por ahí. Doctor Estaparenco. Si me permiten una última pregunta. Tere, el pasado es la presencia de lo pasado, es de San Agustín. ¿Tú qué piensas de eso? Digo, hay un círculo obvio, ¿no? O sea, sí. Hay que desambiguar esos dos términos de lo pasado, en un sentido y en otro, ¿no? Yo creo que cuando pusiste tu triángulo, me resultó esclarecedor. Porque creo que un poco lo que quiere decir Chirao, y creo que estoy de acuerdo con él, es que para que el pasado sea, sí, tiene que estar como recogido, ¿no? en el siguiente momento temporal. Y en ese sentido es presencia, que no presente, ¿no? Porque es un tema interesante, como lo presentas, Chirao, y creo que resuelve un problema sobre cuando nos preguntamos qué es el presente. Está esta famosa paradoja, ¿no? Que está en Agustín, está en los estoicos, en que se nos diluye, ¿no? Porque justo cuando decimos presente ya no es, y entonces al ser parece como un continuo infinitamente visible, se puede vivir de esta forma que nunca lleguemos a ese presente. Entonces me parece que ahí el concepto es presencia y no presente, que desecha esta paradoja tan famosa. Eso es como muy psicológico, ¿no? Hay otro sentido como más ontológico, y puedes decir, bueno, sí, lo pasado está en el presente en la medida que hay una cadena causal, que si no se hubiera dado, pues no estaríamos aquí o algo así. ¿No? El pasado es el pasado del presente, y solo del presente. Sí. El pasado es... El pasado es pasado del presente. En ese sentido está presente. Presente como tal, como pasado. Sí, en ese sentido parecería que sí. Nosotros planteamos con preguntas ontológicas sobre el pasado. Llegamos siempre a paradojas, como que no existe, ¿no? Ya no es. Entonces, parece que la forma de abordarlo es esa forma psicológica o fenomenológica, más bien, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Sí, es sí, exacto. Vámonos respetando. Sí, claro, es decir, no lo puedo resolver, pero lo que puedo ver, ¿no? Pues aquello que está fenomenológicamente en mi interior, ¿no? Todo este problema. Sí, en ese sentido, Chirao es muy agustiniano. En ese sentido, es muy agustiniano. ¿Voy? Sí, pues los felicito por celebrar así un homenaje, ¿no? Además han permitido que se discuta una idea o un conjunto de ellas que ahorita por lo pronto no importa si nos ponemos en una posición queriendo poner una crítica muy radical a Chirao, porque nos permite pensar a Chirao nuevamente, ¿no? Y pienso, por ejemplo, cómo la tesis del doctor Ortiz, ¿no? Tuve una oportunidad de escuchar una primera versión en el homenaje que se hizo en la facultad, en el último homenaje que se hizo en la facultad al doctor Chirao, y después, hace poco pude leer el artículo que le publicó en una revista, donde se desarrollan más minuciosamente algunas de las tesis con las cuales pretende defender la postura principal. Y creo que vale la pena tomar en consideración que efectivamente nos conviene construir criterios para saber cómo la poesía no nos brinda conocimiento, ni se aproxima a la verdad, ni desarrolla teorías. Pero también, del mismo modo, vale la pena pensar cuándo sí. Porque pienso precisamente que una de las cosas que requiere mucha fuerza en el trabajo de Ramón Chirao
es cómo tiene el cuidado de decirnos en qué tradiciones poéticas ciertas tesis que le está formulando cobran sentido, porque logran alcanzar para la poesía, por ejemplo, las pretensiones de verdad o de conocimiento. Y mi propio estudio del tema me permite pensarlo así. Pienso, por ejemplo, en la tradición árabe que estudio y que trato de enseñar, en donde no solo uno encuentra poesía en la que puede discutir si hay conocimiento o no, sino hay poesía en la que se desarrollan teorías. Hay poesía en donde se desarrollan teorías sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre filosofía de la mente, por ejemplo, ¿no? Hay ontologías, hay filosofías completas desarrollándose poéticamente. Y vale la pena, ¿no?, pensar qué pasa cuando la poesía sí lo logra. Así como vale la pena tener claro cuándo es que la poesía no logra conocimiento alguno o verdad alguna, vale la pena esclarecer qué pasa cuando sí. ¿Cómo lo logra la poesía? ¿Y por qué tiene que ser poéticamente y no de otro modo? Que creo que es en donde está el verdadero debate contemporáneo, porque hemos necesitado otro tipo de discurso para construir conocimiento, porque estamos necesitando un cierto tipo de discusión y ya no podemos sostenerlas, al parecer, desde un discurso poético. Solamente una precisión, el texto al que te refieres, es decir, trataba de responder otra pregunta que me parece también muy interesante, la cuestión de si la poesía puede ser filosofía, para lo cual me parece que uno de los argumentos por los que hay que pasar es si la poesía puede dar conocimiento. O si la filosofía proporciona conocimiento. O si la poesía proporciona conocimiento también. Sí, que eso, bueno, parece como que se da muy rápidamente por sentado y es algo bastante cuestionable. Pues muchas gracias. Muchas gracias.